Vale, perfecto, muchas gracias. Hola, hola, buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a empezar un ciclo de charlas que se están organizando también desde del Comité de Investigación de la Facultad de Agronomía. Perdona a los que tengo atrás que les estoy dando la espalda. Ahora os miro. Y para empezar este ciclo de charlas que están coordinadas, como he dicho, por este comité, que también está Sole, que es parte del comité, y Eric Zagal también como parte del comité, hemos intentado hacer un ciclo breve en el que se expongan ciertas investigaciones relacionadas con los tres departamentos de la facultad, que es producción vegetal, producción animal y suelo y recursos naturales. Así que hoy comenzamos con la primera que la va a dar el doctor Vicente Agulló. Él trabaja en el Laboratorio de Fitoquímica y Alimentos Saludables del CEBAS-CSIC, del Consejo Superior de Investigación Científica en España, y nos va a hablar sobre bebidas vegetales, una estrategia natural contra el dolor y natural y funcional. Así que Vicente, muchas gracias por estar aquí. Tenemos a profesores conectados, tenemos algunos estudiantes también que están y como te he dicho, estas charlas se van a quedar también disponibles dentro del canal de YouTube de la facultad. Así que muchas gracias de verdad por la buena disposición y estamos atentos. Perfecto. Buenos días. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por la invitación, por haber contado conmigo para colaborar con vosotros. Bueno, me presento un poco brevemente. Soy Vicente Agulló, soy doctor en tecnología alimentaria. Me doctoré por el CEBAS-CSIC de España y posteriormente hice dos estancias postdoctorales, una en Italia, en la Unidad de Nutrición Humana en Parma. Y después ya volví otra vez a España en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Actualmente me encuentro contratado de nuevo en el Laboratorio de Fitoquímica y Alimentos Saludables del CEBAS-CSIC. Esta charla tratará un poco acerca de mi tesis doctoral y os presentaré cómo las bebidas a base de vegetales pueden ser una estrategia o una especie de terapia natural y funcional para aliviar el dolor. Este trabajo o esta presentación la dividiré primero en una breve introducción para contextualizar el contenido, los objetivos del mismo y después pasaremos al diseño de la bebida vegetal, estudios de biodisponibilidad, de bioactividad y por último haremos unas conclusiones. Actualmente existe una mayor concienciación social acerca de la estrecha relación que existe entre la incidencia de determinadas enfermedades cardiovasculares y las dietas desequilibradas. Existe un mayor incremento de estas incidencias, sobre todo en enfermedades como la diabetes, la obesidad, el cáncer y también muchas afecciones neuronales, como podría ser la demencia, el Parkinson o la función cognitiva. Como he comentado, muchos de estos causantes suelen ser las dietas desequilibradas y hay que prestar especial atención al consumo excesivo de azúcar. Por ello, los retos de investigación se centran principalmente en la búsqueda de alternativas a edulcorantes tradicionales, al azúcar. Aquí surgen edulcorantes como la stevia o la sucralosa. Ambos son edulcorantes acalóricos, es decir, que no aportan energía al organismo. Y la diferencia es que uno de ellos es natural, mientras que el otro es artificial. Por otro lado, estos retos de investigación se centran también en el desarrollo de nuevos productos alimenticios con un valor añadido para la salud. Aquí tenemos los zumos de cítricos y los frutos rojos, que son productos naturales ricos en compuestos bioactivos, en polifenoles, que tienen propiedades antioxidantes. En cuanto a los cítricos, nosotros hemos utilizado los cítricos como base para la elaboración de unas bebidas por su elevada capacidad antioxidante. Como he comentado, esta capacidad antioxidante se debe a su composición fitoquímica. Aquí destacan los compuestos fenólicos, donde la familia mayoritaria de ellos son las flavononas, donde destaca la espiritina, la ningenina y el eridictiol. Por otro lado, tenemos la vitamina C, que también es un potente antioxidante muy conocido, un parámetro de calidad muy relevante a la hora de hablar de cítricos. Por otro lado, en cuanto a los frutos rojos, nosotros hemos contado con el uso de Maki berry o Aristotelia chilensis, por sus propiedades biológicas atribuibles a su fracción polifenólica.
En este caso, de nuevo hablamos de los polifenoles, pero en este caso destacan principalmente los antocianos, que suelen ser derivados de delfinidina y de cianidina, específicos que confieren un color atractivo al zumo o a la bebida, los citables que están atribuidos a los compuestos bioactivos. Tenemos que estos polifenoles presentan protección frente a muchas de las enfermedades que hemos comentado anteriormente o afecciones, como la diabetes, el envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, infecciones, neurodegeneración, entre otros. Y todos ellos se deben o están atribuidos a su alta capacidad antioxidante. Esto ha hecho que se genere un aumento en la demanda de lo que se conocen como alimentos funcionales, alimentos que más allá de proporcionar energía o de nutrir, tienen también unas propiedades que pueden ser beneficiosas para la salud del consumidor. Un parámetro muy importante a la hora de evaluar esta funcionalidad o esta bioactividad o capacidad protectora de los compuestos es la biodisponibilidad. ¿Qué se entiende por biodisponibilidad? Pues bien, es la porción de un compuesto ingerido que alcanza la circulación sistémica y se distribuye por el organismo alcanzando los tejidos específicos, donde ejercerán su función. Para evaluar este parámetro tenemos estudios tanto in vitro como estudios in vivo. Por un lado tenemos la bioaccesibilidad, que se entiende como la cantidad máxima de compuestos bioactivos que se liberan de la matriz alimentaria y pasan a los fluidos gastrointestinales. Eso suele ser mediante estudios in vitro. Por otro lado tenemos lo que hemos comentado como biodisponibilidad, que abarca mucho más, que se puede medir tanto por estudios in vitro como por estudios in vivo. De este modo, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar la biodisponibilidad de los polifenoles de unas nuevas bebidas en base de maquis cítricos, ricas en compuestos bioactivos y endulzadas con diferentes edulcorantes para buscar alternativas frente al azúcar, además de estudiar su posible efecto antinociceptivo o analgésico. Para ello, el primer paso fue el diseño de la bebida que vamos a estudiar. Como he comentado anteriormente, en primer lugar, se elaboró la base de la bebida, que consistía en una mezcla de maqui, el fruto rojo que comenté anteriormente, y de cítricos. Esta mezcla nos daría la base de la bebida y posteriormente se elaborarían tres bebidas diferentes. Una con sacarosa, que sería el azúcar, nuestro control negativo, otra con stevia, nuestro edulcorante natural acalórico, y otro con sucralosa, que sería acalórico, pero en este caso artificial. De este modo tenemos tres bebidas diferentes. Estas bebidas se sometieron a un proceso de pasteurización y de embotellado para asegurar que la composición fitoquímica era estable y hacer que fuese un alimento seguro para los consumidores. Y posteriormente se analizaron mediante cromatografía líquida, un HPLC acoplado a diodo Rae. Esta caracterización de la bebida consiste en determinar cuáles son los compuestos bioactivos individuales que se encuentran en el interior de las bebidas. Como he comentado, de los cítricos contamos con las flavanonas. En este caso, obtuvimos o identificamos cuatro flavononas diferentes, donde destacamos principalmente la iocitrina 7-rutinósido, que es típica del limón, la naringeina 7-rutinósido, típica de la naranja, y por otro lado tenemos la espeletina 7-rutinósido, que es una flavanona común para la mayoría de los cítricos. Como podemos observar, cada una de las barras identifica una de las tres bebidas. Centrándonos en el total, que es la suma de las cuatro flavanonas individuales que hemos identificado, podemos observar cómo todas las bebidas tienen una concentración similar y no se aprecian diferencias significativas con el uso de los diferentes edulcorantes. Esto ya es un resultado positivo. En cuanto a los antocianos, que proceden del maqui, tenemos derivados de delfinidina y de cianidina. Y de nuevo, si nos centramos en el total, vemos que no existen diferencias significativas a la hora de comparar los diferentes edulcorantes. Estos resultados nos indican que estamos ante una bebida que es rica en compuestos bioactivos y que además los edulcorantes no influyen a la concentración. Una vez obtenida nuestra bebida y identificado los diferentes compuestos y hemos elucidado que la concentración es relativamente elevada, pasamos a los estudios de biodisponibilidad que hemos comentado anteriormente.
Para ello, en primer lugar, se llevó a cabo el diseño de un estudio de intervención en agudo. Este tipo de intervención fue doble ciego, aleatorizado y cruzado. Para este estudio se seleccionaron 20 voluntarios con sobrepeso y se sometieron a 3 días de lavado con una dieta estricta baja en polifenoles y edulcorantes. Posteriormente, el día de la intervención, cada uno de los voluntarios consumió una de las bebidas, una de las tres bebidas. ¿Vale? Por ejemplo, tenemos el voluntario número uno que consumió la bebida con stevia. Una vez ha consumido la bebida, que se trata de una ingesta única de 330 mililitros de la misma, se tomaron muestras de orina y de plasma. Las muestras de orina se tomaron a tiempo cero y en los intervalos de 0 a 3,5, de 3,5 a 12 y de 12 a 24 horas. Mientras que las muestras de plasma se tomaron en el tiempo cero, 30, 60 y 210 minutos. Una vez se ha llevado a cabo la intervención, se lleva a cabo lo que se conoce como el cruzamiento. Como he comentado, es un estudio de intervención en agudo eh, que es cruzado, ¿vale? Entonces el voluntario uno, que en primer lugar había consumido la bebida de stevia, ahora cruza y toma otra bebida diferente, como podría ser la de sucralosa. Se lleva a cabo un periodo de lavado de 15 días más el lavado previo de 3 días con una dieta estricta en polifenoles y edulcorantes. Y una vez hecho este lavado, el voluntario es cuando consume esta bebida. Y de nuevo se vuelve a repetir el proceso hasta consumir también la tercera bebida. De este modo, cada voluntario ha consumido cada una de las tres bebidas diferentes y esto es muy importante porque, como sabemos, existe una alta variabilidad interindividual. No todas las personas son iguales. Entonces, haciendo que cada voluntario pueda consumir las tres bebidas diferentes, podemos utilizar a este mismo voluntario como su propio control, eliminando también parte de esta variabilidad que nos puede dar a resultados bastante difíciles de interpretar. Este tipo de intervención es puntual y nos permite evaluar la cinética de absorción de los marcadores de estudio. Para ello, como he comentado, tuvimos muestras de plasma y de orina. Las muestras de plasma se llevaron a secado a concentración mediante un speed vacuum o un rotavapor, mientras que las de orina se diluyeron simplemente. Y después, mediante también cromatografía líquida, en este caso acoplada a un espectrómetro de masas, se identificaron y cuantificaron los metabolitos de estos compuestos fenólicos que hemos comentado anteriormente. Esta cuantificación se hizo mediante sus transiciones propias, tanto de cuantificación como de confirmación, los tiempos de retención y patrones no esterificados. El objetivo de analizar estas muestras es, por un lado, en cuanto a las de plasma, estudiar la farmacocinética, indicándonos la cantidad del marcador circulante, mientras que en el caso de las de orina, evaluar la cantidad de marcador total que ha sido excretado, es decir, que ha sido excretado desde orina. Para analizar los diferentes metabolitos que se generan a partir de estos compuestos fenólicos, tenemos que hacer uso o echar un vistazo a las rutas metabólicas, a las rutas de degradación de estos compuestos. En cuanto a los antocianos, podríamos haber obtenido resultados un poco contradictorios, no serían 100% reales, porque la alimentación que va a seguir el voluntario va a interferir en estos resultados. En este caso se obtuvieron muestras tanto de orina como de plasma a día cero y a los 60 días. Este tipo de intervención crónica nos permite evaluar el posible efecto acumulativo de los marcadores de estudio. De nuevo, tras el análisis de las muestras biológicas, obtenemos que tanto para las muestras de plasma como para las de orina se observa un efecto acumulativo de los metabolitos de ingesta tras los 60 días de ingesta. O sea, tras los metabolitos fenólicos, perdón. Y de nuevo se observa cómo las bebidas edulcoradas con estos edulcorantes alternativos, la stevia y la sucralosa, dan lugar a una mayor biodisponibilidad de metabolitos secundarios en términos de incremento de la concentración inicial. Esto nos indica que los metabolitos identificados se mantienen a lo largo del tiempo de intervención, por lo que existe un cierto efecto acumulativo. Y de nuevo, la stevia y la sucralosa se proponen como alternativas prometedoras a la sacarosa, al azúcar.
Dentro de estas propiedades beneficiosas para la salud de estos compuestos bioactivos, además de las que hemos comentado anteriormente, tenemos que presentan protección frente a angiopatías y enfermedades cardiovasculares, reducción del peso corporal por regulación de la microbiota intestinal, inhibición de migración de células cancerosas y mejora del estado cognitivo, prevención de su deterioro, especialmente en envejecimiento y la enfermedad de Alzheimer, entre muchas otras. De este modo, haciendo una pequeña recapitulación, nosotros hemos elaborado una bebida que es rica en compuestos bioactivos y que además hemos elucidado que estos compuestos bioactivos son biodisponibles, somos capaces de absorberlos. Ahora lo que vamos a hacer o lo que llevamos a cabo es evaluar la bioactividad de estos compuestos. Para ello nos centramos en la capacidad analgésica, la capacidad antinociceptiva o la capacidad de prevenir o mitigar el dolor. En primer lugar, nos centramos en esta capacidad del maqui, de uno de los ingredientes principales de la bebida. De este modo, partimos de maqui liofilizado y utilizamos modelos murinos para evaluar esta actividad antinociceptiva. Esto se hizo mediante la prueba de la formalina. ¿En qué consiste esta prueba? Pues bien, en primer momento se lleva a cabo la administración de tratamiento. En nuestro caso sería el maquilio liofilizado. Y posteriormente se lleva a cabo la administración del agente nociceptivo, que es la formación en la almohadilla de la pata trasera del roedor. Posteriormente, la respuesta antinociceptiva se evalúa midiendo el tiempo de la mida. El ratón siente dolor en la pata y para intentar sanar este dolor lo que hace es lamerse la pata. Entonces eso es lo que nosotros contabilizamos, el tiempo que el ratón está lamiéndose la pata. Para evaluar esta respuesta tenemos por un lado la fase central neurogénica, que sería la primera fase, y por otro la fase periférico central o inflamatoria. Cabe destacar que nuestro fármaco de referencia, para tener una comparativa, sería el tramadol. En primer lugar, aquí tenemos los resultados que obtuvimos mediante la ruta de administración parenteral. El gráfico parece complicado, pero os lo explico en un momentito y seguro que lo entendéis súper fácil. Tenemos, por un lado, en el gráfico A, el tiempo de la mida medido en segundos frente al tiempo del estudio de bioactividad, del ensayo de la formalina, en minutos. De los minutos 0 a 10, como la C, representan a modo cuantitativo el área bajo la curva de cada una de las dos fases, lo que nos permite tener una visión más general o un poco simplificar el gráfico A. En cuanto a la fase neurogénica, vemos, centrándonos en la gráfica A, que existe actividad antinociceptiva en todas las dosis desde el primer minuto. Vemos que a tiempo cero todas las dosis presentan una respuesta menor, un tiempo de la mida menor que el vehículo, que en nuestro caso sería, en vez de tratamiento, sería agua. Además, ya viendo el gráfico B, observamos cómo las dosis de 62,5, 125 y 250 miligramos por kilogramo inhibieron la nocicepción, alcanzando los niveles del tramadol, que es nuestro fármaco de referencia, como he comentado anteriormente. Ahora, pasando a la fase inflamatoria, incluso mejor que la del tramadol. La sensación de dolor por parte del ratón. Esto nos indica que existe actividad antinociceptiva y que además es dependiente de la dosis. Por otro lado, en la ruta de administración enteral orogástrica, lo que tenemos es que en la fase neurogénica existe actividad antinociceptiva desde el primer minuto a partir de la dosis de 500 miligramos por kilogramo. Además, a partir del minuto 5
la respuesta antinociceptiva se intensifica y se observan resultados similares para todas las dosis. Esto lo vemos muy bien en el gráfico A, cuando a partir desde el minuto 5 en adelante prácticamente se suprime esta respuesta antinociceptiva. Además, podemos ver que todas las dosis, centrados en el gráfico B, que todas las dosis inhibieron la nocicepción, mostrando una respuesta similar a la del tramadol. Por otro lado, en cuanto a la fase inflamatoria, vemos cómo son las dosis de 500 y de 1000 miligramos por kilogramo las que inhibieron la nocicepción, alcanzando incluso una respuesta mejor que el tramadol en la dosis de 1000 miligramos por kilogramo. De este modo, podemos ver cómo existe actividad antinociceptiva también dependiente de la dosis. Ambos estudios nos muestran resultados similares. Además, este tipo de administración, que es por sonda, es orogástrica, nos permite identificar si se observa daño hepático, daño gástrico o no, perdón. En este caso, no se observó daño gástrico tras la administración de MAQI para las dosis máximas testadas, lo que es también un hallazgo muy importante, ya que, como sabemos, fármacos analgésicos o antiinflamatorios, como podría ser un ibuprofeno, sí que en determinadas dosis pueden producir este daño gástrico. De este modo, una vez hemos evaluado la capacidad analgésica del maqui, vamos a evaluar la capacidad analgésica ya de nuestra bebida formulada. En este caso tenemos nuestras bebidas liofilizadas e hicimos la misma prueba, la prueba de la formalina, pero en este caso solo por vía parenteral. La prueba fue la misma, la prueba de la formalina, como comentaba anteriormente. Cuanto a los resultados, en primer lugar evaluamos el efecto en la base de la bebida. La base de la bebida, si echamos un vistazo hacia atrás, era la mezcla de maqui con los cítricos. En este caso, en la fase neurogénica, vemos que la dosis de cítrico y maqui por separado disminuyeron de forma significativa, de forma no significativa, perdón, la nocicepción. La mezcla eh, como podemos ver que la combinación sí que inhibió esta nocicepción, mostrando una respuesta similar al tramadol. Esto lo vemos en el gráfico B, donde vemos como MB, que es Maqui Berry, y Citrus por separado no disminuyen, no alcanzan los niveles del tramadol, mientras que la combinación de ambos sí. Además, en cuanto a la fase inflamatoria, vemos en el gráfico C que la combinación de cítricos y maqui fue el único tratamiento que inhibió la nocicepción durante todo el tiempo, llegando prácticamente a suprimirla. Como podemos observar en el gráfico A, vemos cómo desde los 10 a los 30 minutos es en esta combinación prácticamente se mantiene en 0 segundos el tiempo que el ratón estuvo lamiéndose la pata, lo que es un resultado muy impactante y muy importante. De este caso, se observan sinergismos entre los cítricos y el maqui. Así pues, una vez evaluada la capacidad analgésica de la base de la bebida, vamos a ver qué pasa con nuestra bebida endulzada, que sería nuestra bebida final. Entonces aquí tenemos la capacidad analgésica de la base de la bebida con los diferentes edulcorantes adicionados. En cuanto a la fase neurogénica, centrándonos en el gráfico número B, la sucralosa fue el único edulcorante que no redujo la respuesta antinociceptiva inducida por la combinación de cítricos y maqui. Además, en la fase inflamatoria vemos que a partir del minuto 20, esto lo vemos en el gráfico A, se aprecian diferencias significativas entre tratamientos. Además, se observó que la sucralosa redujo el efecto producido por la combinación de cítricos y maqui. Como podemos observar en el gráfico C, MB en este caso es la combinación de cítricos y maqui, que vemos que prácticamente la respuesta frente al dolor es nula. Sin embargo, cuando adicionamos estos edulcorantes, vemos cómo se revierte. Entonces, la sucralosa, por ejemplo, que es el primero que vemos, sí que reduce este efecto de la combinación de cítricos y maqui. Sin embargo, la stevia y la sacarosa producen una reversión total. O sea, eliminan todo este efecto beneficioso que había ocasionado la mezcla de los cítricos y maqui. ¿Esto qué nos indica? Pues que existe un antagonismo con la combinación de los edulcorantes.
Ahora, como conclusiones, para finalizar, en primer lugar, tenemos que el maquis y los cítricos son una fuente importante de compuestos bioactivos, principalmente antocianinas y desempeñan un papel prometedor en el desarrollo de nuevos productos relacionados con su contenido polifenólico. Los compuestos fenólicos del maquis y los cítricos son biodisponibles. Su concentración máxima se alcanza Además, la combinación de maquis cítricos tiene un efecto sinérgico en las capacidades analgésicas de la bebida, aunque este efecto se reduce con la adición de edulcorantes, requiriéndose más investigación para minimizar este último efecto. Aquí podéis encontrar los artículos donde hemos publicado todos estos resultados. Y por último, solo me queda daros las gracias por haberme prestado atención y de nuevo, muchas gracias por haber contado conmigo e invitarme a formar parte de estas charlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. Se ve mucho trabajo detrás, muy interesante además. Y justo trabajaste con uno de los berries nativos de aquí de Chile, que es el maqui, que bueno, los chicos lo conocen bien. Y justo nosotros ahora en la asignatura de fitoquímica vamos a visitar esta tarde un huerto de calafate, que no es como el maqui, es de otra familia, evidentemente, pero igual se parece mucho en el contenido también de muchos antocianos que tiene. No sé si alguno de los que hay online o aquí en la sala quiere hacerle alguna pregunta a Vicente. Yo, que más que nada lo motivó a trabajar con Maki. Sí, no sé si has escuchado, Vicente. Sí, Sí. sí. Al final, el grupo de investigación donde hice, por esto fue parte de mi tesis doctoral, mi directora fue la profesora Cristina García Viguera, que mantiene una estrecha relación con vosotros, con Chile, y ellos empezaron haciendo trabajos con Aronia, con Asai también, incluso también con el Calafate nos ha llegado y hemos hecho ya algunos análisis y algunos trabajos con Calafate. Entonces, apareció algo así como novedoso para nosotros, que era el maqui, que lo vendían como una superfruta por el alto contenido de compuestos bioactivos, de antocianos que presenta, y se me planteó la oportunidad de trabajar con ello, mezclando, por un lado, este ingrediente o este alimento que es novedoso para nosotros con los cítricos, los limones sobre todo, que en la región en la que está nuestro centro, que es la región de Murcia, es un cultivo muy grande, con mucha producción, y nosotros también nos centramos mucho en la revalorización de productos o de frutos de segundas calidades. Entonces, tratamos un poco de enfocar lo que teníamos en casa con algo novedoso traído de fuera. Ujú. Muchas gracias. ¿Tenía alguna consulta más? No sé si lo nombró, como se cortó en la llamada. La dosis diaria que recomendaría Sí. por bebida. ¿Has escuchado? Porque ella está más lejos. Estaba preguntando sobre la dosis diaria que recomendarías. Sí. Nosotros al final con los estudios que hicimos en ratones, que es donde evaluamos la bioactividad, eh, ahí nosotros tratamos de niveles como equipaje, serían 330 miligramadamente. Entonces, más o menos se podría decir que los resultados que hemos obtenido son un poco extrapolables. No hay a ciencia cierta, no sabría deciros cuál sería la cantidad recomendada, pero sí que hemos visto en este caso que haciendo o aplicando esta cantidad
mimetizándola en ratones, hemos visto este efecto analgésico. Entonces se supone o se presupone que puede tener una actividad antinociceptiva o analgésica ya con la ingesta de lo que sería una bebida de 330 mililitros. Además también, que esto no lo he comentado porque este era un proyecto con otros grupos, se observó que la bebida no producía un aumento de lo que serían los parámetros glucémicos. Entonces también es algo positivo porque no te, era como provechosa, beneficiosa, la podían consumir también personas con diabetes, otras afecciones que tengan que ver con los niveles de azúcar en sangre. Ujú. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más? No sé si online hay alguna consulta. Yo tengo un par de consultas, Vicente, aprovechando que estás aquí, que has trabajado con el maqui y con los cítricos. Y la primera va relacionada precisamente con los cultivos en sí, con el tema del maqui y de los cítricos. En realidad, las plantas, o sea, que lo que el trabajo se enfocaba en el desarrollo de la bebida era un extracto enriquecido, me imagino, con algunas flavanonas, a lo mejor de los cítricos o con los polifenoles del maqui. Esto podría ser extrapolable a cualquier otro fruto que contuviera unos niveles mínimos de, por ejemplo, de antocianos o de otros compuestos fenólicos para desarrollar una bebida similar que tuviera a lo mejor propiedades similares. Ujú. Es muy buena pregunta. En esto nosotros lo que utilizamos fue el maqui que nos vino liofilizado y zumo de cítricos, que era una mezcla de naranja y de limón. Nosotros partíamos del zumo. Sí que teniendo Pues son de... Sí, pero igual de mal, de la mala, de que donde está ubicada el mar. no es tan sencillo como cogemos la misma cantidad de antocianos y de flavanonas y vamos a esperar un resultado similar, sino que influyen muchos otros parámetros. Eh, sí, y Vicente, y una última pregunta que también sería bueno conocer con las mediciones también con los diferentes edulcorantes que usasteis. En ese sentido, bueno, yo no sé si habrán algunas limitaciones. Aquí, por ejemplo, en Chile se consume mucho stevia, muchísimo. O sea, de hecho, incluso antes de que se masificara, por ejemplo, en Europa la stevia. Es como un edulcorante muy utilizado en las casas, bastante utilizado en ese sentido. Pero igual yo recuerdo que en algún momento también estaban en observación la stevia por algunos problemas, igual que la sucralosa. Entre los tres azúcares o edulcorantes que usasteis, ¿cuál consideras que podría tener más proyección de futuro? No sé si me has escuchado. Hola, Manuel, no se me ha escuchado, ¿verdad? Se- ¿Me escucháis ahora? Vicente, En otros cultivos, por ejemplo, estamos observando esas diferencias, tanto en Flavanona, la misma variedad que se cultiva en la misma finca prácticamente, tenemos ya Pues mira, diferencias muy grandes.
Y bueno, y y lo único que me gustaría agradecerle a Vicente, no sé si hay alguna consulta más o no, de poder presentarnos el trabajo. Ojalá que puedas venir también a conocernos aquí en Chile y ver el maqui en los árboles, que igual es bien entretenido. Y bueno, como bien te decía, igual nosotros en un electivo que tenemos de fitoquímica, una de las visitas que hacemos es a un huerto de Calafate, donde le hacen diferentes manejos, porque el maqui igual está un poquito más domesticado que el calafate todavía es muy incipiente la domesticación, pero sigue siendo el foco de muchos productores, porque saben que tiene precisamente estas propiedades beneficiosas que pueden desarrollar nuevos productos. Y también creo que es interesante, sobre todo para los estudiantes, nosotros tenemos 2 carreras dentro de la misma facultad, en Chillán y en Concepción, y los estudiantes de Concepción suelen tener una mirada muy emprendedora, así que el tema de las bebidas igual puede ser interesante para ellos, que de vez en cuando. Y los de Chillán también tienen otras miradas, pero igual bastante interesantes. Así que te agradezco mucho por la charla. Agradezco mucho a los colegas que se han conectado, a nuestro vicedecano, a Miguel, a Soledad. Por si acaso, Manuel es nuestro vicedecano, por si no lo conocías. A Marisol, que también veo ahí. Y nada, y muchas gracias de nuevo y espero que nos Muchas veamos gracias a pronto. vosotros. Gracias, Vicente. Gracias. Chao. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, Sol. Bueno, Chao. igual recordaros que vamos a tener 2 charlas más, una también coordinada por la profesora Soledad Navarrete, que es parte del comité de investigación, que es la semana No, que el viene, 11. ¿verdad, Sole? Sí. Sí, antes, El 11 de diciembre, pero igual os vamos a mandar recordatorios. Y otra más tarde que es del área de suelo y recursos naturales. Así que aprovecharla. Estas son las que se han hecho este año y esperamos tener nuevas charlas a la vuelta en el 2026. Muchas gracias. Gracias, Chao. Lola. Ya. Chao, Chao. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao. Chao, chao a todos. Chao.